Continuamos con más en el programa y vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de una actividad que se ha llevado adelante este fin de semana, que definitivamente es importante porque no se había hecho nunca antes en el país. Y estamos hablando de los notarios de fe pública, o por lo menos quienes quieren ser notarios. Está con nosotros el viceministro de Transparencia, el doctor Diego Jiménez. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Un placer, Priscila, estar en tu programa como siempre y saludar a todos que nos ven y escuchan a esta hora de la noche. A ver, cuéntenos, yo sé que usted está cansado, rendido, porque todo el fin de semana ha estado trabajando arduamente junto a todo el equipo del ministerio con este examen que se dio por primera vez. Es así, Priscila, ha sido una decisión política importante en el marco de la historia institucional del Estado, porque el notariado plurinacional, estos servidores públicos que dan la fe de los actuados, de los particulares, que dan testimonio de la identidad, de la identificación que son los ciudadanos, el ciudadano concreto, quien hace la transacción patrimonial, quien hace la venta del vehículo, quien hace la venta de la casa, quien da fe de un determinado acto público que de verdad ocurrió, para que nadie pueda falsificar un determinado acto, un determinado hecho, un determinado documento. Y ahora con la ley 483, la ley del notario plurinacional, que incluso pueden en la vía, por la vía no judicial, sino por la vía, por ejemplo, de forma extrajudicial de resolución de conflictos, incluso resolver divorcios, resolver declaratoria de herederos. Se ha ensanchado el campo de la acción notarial, su función en actos electorales, etcétera, que dan la fe finalmente del estado del acto. Es fundamental para la vida de cualquier sociedad que goza de esta institucionalidad. No era una institucionalidad totalmente consolidada en el Estado boliviano, más aún cuando era algo difuso y vulnerable la forma en que los notarios y notarias, que seguro hay muy buenos, pero muchos otros que ingresaron a una carrera notarial, ingresaron al ejercicio notarial de forma muy dudosa. Y lo digo en esos términos por no ser más específico. Por ejemplo, hablar de que todos saben que antes se pagaba altos montos de dinero en el órgano judicial por convocatorias que no eran claras, que no se daban examen de competencia, una calificación de méritos a la rápida, unas ternas, y era así, y estaba muy ligado a favoritismos, compras o compadreríos, etc. Por eso es que fue una decisión importante, la de nuestro ministro de Justicia, el doctor Arce, y de nuestro gobierno, de lanzar una convocatoria pública sin precedentes. Una convocatoria pública que se lanzó el 8 de octubre del año pasado y que cumplió varias etapas. Las más importantes, el cumplimiento de requisitos habilitantes. Más de 2.200, 300 postulantes se presentaron y quedaron habilitados 2.021 postulantes que pasaron a la calificación de méritos. Méritos que de verdad, que en una escala, en una cuantificación que se definió junto con el sistema universitario boliviano. Un primer convenio que forma comisiones calificadoras en los 9 departamentos, donde en una composición de 5, 3 son docentes que designa la universidad, un delegado del Consejo del Notariado Plurinacional y un delegado de la Dirección del Notariado, con una mayoría universitaria que se pondera los méritos, tanto la carrera que pueda tener ese profesional, sus estudios de posgrado, de actualizaciones, y también diferentes parámetros de idoneidad. Esa calificación sobre 50 puntos culmina con el día de ayer con un examen público de competencia por los otros 50 puntos. Este examen no tiene precedentes, Priscila, porque tuvimos interinstitucionalmente una participación de instituciones clave para este proceso. La primera, el sistema universitario. Ya un día antes, 2 días antes, los docentes, cada universidad, cada facultad de Derecho mandó a un docente especialista en las diferentes áreas, se cerraron con mecanismos de seguridad, sin meter celulares, con un autocontrol y aparte un cacheo externo. Ah, qué bárbaro. Con nada, para que nadie robe las preguntas ni nada. No desconfiamos de ellos, pero son mecanismos altos niveles de seguridad que los pusimos entre todos, incluidos los docentes, y con las reuniones preparatorias con el sistema universitario se elaboró un examen con altos niveles de garantía académica,
una revisión general de todas las preguntas, entre todos, una batería de 400 preguntas que elaboraron la propia universidad, escogen 100 preguntas en diferentes materias y se cierra en un sistema seguro, sin posibilidad de conexión, en una caja fuerte, y a las 00 horas del domingo se abre la caja fuerte, se conecta en un sistema, un sistema cerrado que gracias a la JETIC y al Tribunal Supremo Electoral se puede desarrollar con los máximos estándares de seguridad. Se dispara el examen a los departamentos, las comisiones esperan en el sistema cerrado, igual ingresa el personal con todos los mecanismos de seguridad, con control externo, con la policía boliviana que colaboró en este examen. Se imprime un sobre que solo tiene un código de barras, un código QR, las hojas de preguntas y la hoja de respuestas, sin nombre de postulante, sin número de carnet de identidad. No tiene nada. Solo con el código QR. El código QR el código se de identifica. Barras. Por lo tanto, el ojo humano no puede leer el código QR. Este es Juanito Los Palotes y es amigo mío, digamos. Absolutamente nada. ¿Quién está calificando? Te explico. Ya. Los postulantes, por lo tanto, ingresan, hay un protocolo que se publica con anticipación, no pueden meter absolutamente nada, incluso con índices de seguridad, hasta algunos que les molestó, incluso que no podían meter bufandas, ni gorras, ni nada, ni aretes, nada, ni un reloj, nada que pueda generar algún tipo de susceptibilidad. Y ingresa el postulante al examen. Ya. El órgano electoral puso biométricos en cada curso, en cada aula, la huella biométrica, pues no puede haber ningún tipo de suplantación. Wow. El sistema del padrón electoral identifica al postulante, el mismo funcionario del órgano electoral lee el código QR de un examen cualquiera y en ese momento recién se vincula. Entra a dar el examen, cuando cierra sin poner nombre, nada, nadie sabe a quién pertenece ese examen, se termina de dar el examen a las 12 del mediodía, se escanean las hojas de respuesta con la comisión en un proceso de seguridad, el sistema califica por los mecanismos de seguridad y 2 de la tarde se publican todas las notas, se publicaron a nivel nacional en cada departamento con los resultados finales, el número de carnet del postulante, su calificación de méritos, su calificación del examen de competencia y su nota final, y eso no puede alterarse de ninguna manera. O sea, ya se tienen notas finales. Ya se tienen notas finales. ¿Y a las las mejores, 2 de la tarde del domingo? ¿Las mejores notas son los que van a tener el cargo? Sí, en el país, en esta convocatoria pública se convocaron a 442 notarías de fe pública de capitales y ciudades intermedias, con 140 en La Paz, 126 en Santa Cruz y, claro, un número menor en los departamentos de acuerdo a los asientos notariales. En cada departamento, la mejor nota y hasta la nota que ingrese, que corresponda a la última notaría asignada. O sea, van a entrar los mejores, es sin precedente, se garantía la meritocracia, la idoneidad. Los notarios que van a ser posesionados seguro en los siguientes días tienen la certeza de que han entrado por la puerta grande, no le deben el cargo a nadie en el buen sentido de la palabra, más que a su mérito, a su conciencia, a su esfuerzo, y esperamos de la misma manera que retribuyan con esa altura, con esa dignidad, su servicio a la sociedad de forma transparente. Qué buen sistema el que se ha establecido con la JETIC, el Tribunal Supremo Electoral. El sistema universitario. El sistema universitario para la evaluación, pero utilizando la tecnología, eso definitivamente es algo que hay que resaltar. ¿Qué sucede con hipotético caso de los 442 elegidos? Uno dice, no, yo no puedo por X o Z razón. ¿Se sigue en la lista al que continúa? ¿Cómo funciona esto? Si eso pasara, que no creo, porque estamos hablando de un postulante que hizo el esfuerzo de presentarse, de acumular sus méritos, presentar en originales y venir a dar el examen. No creo que sea el caso que renunciara, pero si alguien renunciara de forma expresa, de forma explícita y seguramente... porque hasta por enfermedad, digamos. Por cualquier situación, sería el que sigue en preclusión. Es como una lista, un banco de datos con calificaciones ya establecidas, que si pasa que uno no puede, entonces entra el que le toca. ¿Sí? Sí, tendría que asumirse de esa manera porque, Priscila, entran los mejores. El que tiene la mayor... Es más, el reglamento se ha diseñado de tal manera que los primeros, los mejores, eligen la notaría que quieren.
como premio a la meritocracia. El primero dirá yo quiero ir a este número de notaría, el segundo dirá a este número de notaría, y ya más abajo se tendrá que distribuir de acuerdo a la proporción de las necesidades. Pero en todo caso no existe margen terna, no existe margen a que de estos que han aprobado yo escojo, no existe eso. Existen los que, como se dice, lo que se anota, lo que se ve, se anota. Y es un examen sin precedentes porque es la garantía por primera vez de que se puede construir institucionalidad seria cuando se actúa correctamente, cuando se actúa con la decisión de hacer así las cosas, cuando uno se desprende de la posibilidad de manipular algo e involucra institucionalmente a instituciones tan serias, participando entre todos. En este proceso ha participado la Policía Boliviana, el órgano electoral plenamente, la JETIC, el Sistema Universitario Boliviano, el Ministerio de Justicia. Y en este periodo, debo recordar, Priscila, que hemos desarticulado también redes extorsivas que han pretendido usufructuar del proceso, engañando o acercándose a los postulantes para pedirles plata, diciéndole, yo tengo contactos, pero te va a costar tanto. Hemos detectado y hemos actuado, como dijo nuestro ministro, doctor Arce, con la mayor rigurosidad. Hay muchas personas que están encarceladas, 2 casos en La Paz, uno en Cochabamba y uno en Santa Cruz, y esa es la certeza de que las cosas se pueden hacer bien, y queremos dejar un precedente muy claro de que en otras institucionalidades dentro del Estado, como el órgano judicial, que designa jueces, vocales, tomen este ejemplo, porque definitivamente al escoger de esta manera no hay ninguna posibilidad de tener ningún tipo de ayuda por el tema político, por el tema ideológico, por el tema económico, sino definitivamente méritos, capacidad, idoneidad, y eso es una garantía para el Estado. Bueno, definitivamente esto le hace falta a la justicia, ¿no? Eso porque sí. La realidad que se vive en el país es realmente lamentable, y hablamos de las cárceles, esta situación tan delicada por la retardación de justicia que hay en Bolivia, cuántos presos con detención preventiva. Hoy veíamos esta situación en Palmasola, que según el comunicado del ministerio se dio por el hecho de prohibir que los niños se queden a dormir, que se queden más tiempo con los padres, que se cumpla la ley, lo que se decía, ¿no? Entonces, esto le hace falta a todo este sistema. Es así, Priscila, hay temas que requieren, por supuesto, medidas mucho más estructurales que no responden a una sola variable. En el sistema de justicia la crisis tiene factores de diferente naturaleza, desde factores exógenos, externos, que la propia ciudadanía a veces no colabora a mejorar las cosas, hasta factores internos, normativos, legislativos, que tienen que ver con recursos humanos, que tienen que ver con el propio diseño, por ejemplo, de una justicia que todavía es ritualista, que todavía es altamente formalista, que sigue anclada en procedimientos ya caducos, y que por supuesto en el marco del sistema penal, por ejemplo, que dentro del sistema penal la última etapa, la etapa digamos más lamentable y como consecuencia es el sistema penitenciario, donde finalmente acaba el sistema penal, el sistema punitivo, intentó dársele un viraje de 180 grados cuando se planteó el sistema penal, el código del sistema penal, que definitivamente no atacaba al problema, no atacaba ahora qué hacemos con tanto preso, sino atacaba a las causas. Un procedimiento absolutamente pesado que prioriza la detención preventiva muchas veces frente a buscar otras medidas, altamente punitivo, y que para todos los procedimientos, para todos los tipos penales es exactamente el mismo procedimiento. Lo que el sistema penal estaba planteando, este código que lamentablemente, yo digo lamentablemente, y lo digo con mucha sobriedad académica, lamentablemente fue abrogado, lo que hacía era una reclasificación de tipos con procedimientos diferenciados entre crímenes, delitos y faltas, y lo que hacía era priorizar en los crímenes la efectiva lucha del Estado con toda su fuerza, y a estos otros tipos penales les daba procedimientos rápidos, sin pena privativa de libertad. Temas menores como que de cuantías mínimas que hoy están en el sistema penal, y vemos sobre todo un sistema penal que lamentablemente heredado desde la colonia y que no cambió mucho en la República, criminaliza mucho la pobreza. Y por supuesto tendríamos que hablar mucho de esta situación, sin embargo el gobierno está tomando medidas, estamos estudiando todos los mecanismos posibles de encarar una reforma, que creemos que en un momento hay que retomarlo del sistema penal, si faltó difundirlo, si faltó discutir la norma en algún momento hay que volver a plantear porque es necesario, porque esto de verdad necesita cambiar la situación de la realidad penal. Sin embargo, nuestro ministro de Justicia ha planteado ejes estructurales en el marco no solo normativo, sino en el marco de
de los recursos humanos para plantear la carrera judicial. El notariado va a dar luces a esto. Esperemos que sea así. Esperemos que tengan el mismo compromiso que tuvimos los actores que tuvo nuestro ministro y todos los actores que coadyuvaron en este proceso, ahora los actores que están, los nuevos actores en el órgano judicial, y también, por supuesto, el elemento tecnológico y la infraestructura que van a ser parte del componente para encarar la crisis. Bueno, permítame, necesito yo un comentario sobre lo que pasó hoy en los Estados Unidos. Se inicia un juicio civil, estamos a nada del aniversario de la ciudad del Alto, 33 años. ¿Cómo coinciden estas fechas con una parte de la historia de los bolivianos que todavía no se ha cerrado, una herida que sigue abierta? Es así, Priscila, fueron días muy oscuros en la historia de nuestro país. No solamente las muertes que ha implicado el genocidio por parte del gobierno de Sánchez de Lozada y gente como Sánchez Berzaín, que definitivamente en la propia forma de actuar demostraban un poco interés o una poca valoración de la vida humana. Incluso yo veía en los testimonios de las propias conversaciones de Sánchez Berzaín cómo él tenía un desprecio, incluso en las negociaciones, cuando se sentaba a negociar con algún sector, él como ministro de la presidencia decía, ¿cuánto por muerto? Yo miraba en algunos relatos, etcétera, o sea, mucho desprecio por la condición humana, pero al margen un periodo que nos llevó prácticamente a enajenar el Estado, a dejar a los bolivianos sin patrimonio. Pero en este momento el juicio civil, que fue encarado estrictamente por las víctimas y que por abogados particulares que están siendo encarado en este momento, nosotros esperemos que pueda resarcir. Seguramente no lo podrá hacer en la medida de la justicia, pero algo se hará, esperemos que así sea, esperemos que se haga justicia con ellos, y esto servirá, como esperemos, como un antecedente, porque si se comprueba de que hubo genocidio y reparación, es prueba plena de que en el proceso penal hubo vulneración de derechos, y por lo tanto debería proceder la extradición que todos estos años el gobierno ha estado tramitando por diferentes vías en el marco del derecho internacional, de los mecanismos propios que tiene este procedimiento específico y la diplomacia. Sin embargo, hemos encontrado siempre puertas cerradas por parte del gobierno norteamericano, que, como sabemos, o sea, nunca va a desproteger, o por lo menos era la tradición, desproteger a presidentes que apoyaran en algún momento la línea geopolítica norteamericana, y esto hay muchos ejemplos en América Latina, pero este sería un precedente importante de que realmente existen tribunales que pueden hacer justicia. ¿Cómo está haciendo el seguimiento el gobierno? ¿Tiene algún representante del consulado allá en los Estados Unidos, en Miami, que está haciendo el seguimiento al caso? En este momento, este proceso, Priscila, lo han llevado las víctimas, lo han llevado con abogados particulares. Hay una ONG de abogados norteamericanos que han encarado este proceso. El argumento de defensa en este proceso, incluso, en este caso los acusados, tanto Sánchez de Lozada como Sánchez Berzaín, siempre dijeron que se justificaron que lo que pasó fue porque hubo un golpe de Estado de un gobierno dictador, narcoterrorista y demás, que era de Evo Morales, y que, etcétera. Ese siempre fue el argumento. Si el gobierno de alguna manera hubiera intervenido, ese fuera un descargo para ellos, decir, a ver, el gobierno está interviniendo. Y por la naturaleza de este proceso, es un proceso civil que lo llevan los particulares cuando han sido gravemente afectados sus derechos humanos. El gobierno ha encarado otro tipo de procedimientos, otro tipo de procesos en la vía penal que están en su curso, y que en este caso, al encontrarse los investigados, los imputados fuera del país, ha solicitado la extradición, que lamentablemente no han dado curso, pese a todos los esfuerzos. Son procedimientos complejos en los que no se ha descuidado, pero hay una protección política, por supuesto, evidente por parte del gobierno de los Estados Unidos a estas personas, como a otros exmandatarios que han salido de sus países escapando de sus justicias cuando se cayeron sus regímenes. Y bueno, esa es la situación. Nosotros esperamos, de verdad, con mucha esperanza, de que se haga justicia a las víctimas que han demandado con su propio esfuerzo, que han demandado con el apoyo de sus propios abogados, y que esperemos que, si de emitirse una sentencia, sirva como un antecedente, como una prueba para el proceso penal que nosotros estamos llevando adelante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Priscila.